esta parte de psicoterapia corporal. eh, y, eh, y bueno, tiene una experiencia muy amplia. Entonces vamos a darle por favor la bienvenida a Dan Fleitman. Si te puedes parar un poquito más a la izquierda, Dan, por favor, para que te pares sobre eso. Ahí es el espacio para que todos te escuchen. Perfecto. Entonces, hola Dan, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, te damos la bienvenida a este espacio. Y bueno, sin más, te dejamos para que puedas continuar, ¿no? Con tu ponencia. Ay, pues muchas gracias, Gerardo. Gracias por la invitación, gracias por la presentación y pues gracias a todos por juntarnos en un espacio como este, tan distinto. Eh, lindo juntarnos virtual para compartir este tipo de experiencias y de temáticas que juntan, creo que, pues varios mundos, ¿no? Estamos hablando por un lado del mundo del mundo interior, por otro lado del mundo de la tecnología, y creo que es súper interesante ver cómo pueden tejerse vínculos entre estos distintos mundos. La ponencia, la plática que voy a presentarles hoy tiene que ver con psicodelia, tiene que ver con el uso de la psicodelia dentro del espacio terapéutico. Es un tema, a mi parecer, interesantísimo y también sumamente polémico, por lo cual me encanta la idea de poder platicar de esto. Me parece muy padre poder hablar de algún tema que ya antes de comenzar cada uno de nosotros tiene generalmente ya alguna opinión, algún juicio, tenemos ya delimitado, ¿no? Un encuadre sobre lo que vamos a platicar. Y me gusta eso porque creo que mi intención, tanto frente a la psicodelia como en muchísimos otros temas, es invitarme a mí y de la misma manera invitarlos a todos ustedes, pues justamente a que soltemos paradigmas, a que soltemos creencias y nos abramos a nuevas maneras de mirar las cosas y la realidad, incluidos aquellos aspectos de nuestra vida que son más centrales, como puede ser nuestra identidad, por ejemplo, como psicólogos o psicoterapeutas, o lo que hacemos, o qué valor tiene aquello que hacemos. Entonces, pues de ahí voy a partir. Vamos a tomarnos unos cuantos minutitos, yo creo que serán unos 10, 15 minutitos, un poco para traer un antecedente histórico, por llamarlo de alguna manera, a lo que tiene que ver la psicodelia o la psicoterapia asistida con psicodelia. Creo que es importante entender el contexto en el que estamos hoy en día y cómo llegamos al momento en el que estamos hoy en día, y de ahí viene eso. Y luego vamos allá a tocar algunos temas que creo que son muy relevantes en la manera en que estamos entendiendo la psicodelia, la terapia en cualquiera de sus formatos. Pero bueno, vamos a empezar primero un poquito con estos antecedentes históricos que les platico. La psicodelia obviamente es algo que tiene muchos más años en la Tierra y en la humanidad que la psicología clínica o la psicología moderna. Y cuando hablo de muchos, estoy hablando de una diferencia a lo mejor de temas de ciento y cachito de años, que podemos hablar un poquito de lo que conocemos como psicología moderna en la humanidad, que en realidad para lo que tenemos en esta Tierra es absolutamente nada, es decir, estamos naciendo como una corriente de sanación o de salud, a comparación de la psicodelia, que pues tiene, por lo menos sabemos en algunos casos, se han encontrado restos y vestigios de hace 4.000, 5.000 años, que bueno, es lo que se ha encontrado, ¿no? Pero bueno, obviamente eso no significa que empezó hace 4.000, 5.000 años, es lo que sobrevive, ¿no? Que pueden ser algunas vasijas, cosas de ese tipo que pueden darnos una idea de que se consumían honguitos o alguna de estas cosas en su momento. Pero posiblemente se habla que los psicodélicos tienen con la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde que estamos en esta tierra, y que posiblemente hay varias teorías donde incluso se habla de que gran parte de los cambios que hemos tenido como especie a nivel de nuestro desarrollo como humanos tiene que ver con el consumo de algunos psicodélicos hace cientos de miles de años. Pero bueno, regresando a la psicodelia que estamos hablando hoy en día, nuestro psicodélico moderno más conocido, y bueno, ese sí fue algo que nosotros trajimos al mundo y lo aventamos al mundo, es el ácido lisérgico, ¿no? La ditilamina de ácido lisérgico, que es el famoso LSD. Y empiezo por ahí porque nuevamente es lo que abrió
la relación entre la psicoterapia y los psicodélicos modernos. Y lo sacó del contexto chamánico, del contexto ceremonial o del contexto del sanador. Y como me imagino muchos de ustedes saben, Hoffman lo descubre en 1938, es un error, no es que está buscando eso, ¿no? Se da cuenta, bueno, descubre esta sustancia y 5 años después, accidentalmente, pues se da un buen pasón de LSD, explora y siente que es esto, ve que hay un potencial, 3 días después se da una dosis masiva porque no tenía ni idea, no tenía idea de cuánto eran las dosis, el LSD, si no lo saben, se utiliza en micras, no lo medimos ni en gramos ni en miligramos, utilizamos micras, entonces pues él sin saber eso se da un viajezón y bueno, ahí empieza la historia del LSD. Años 50, 60 es cuando empieza a haber un uso terapéutico del LSD. Y este uso terapéutico, un poco nada más para darle la perspectiva de lo que estamos hablando, había cientos de investigadores y psicólogos y terapeutas que estaban trabajando a nivel mundial con esta sustancia. Sandoz era el que la producía y la repartía a los médicos para que pudieran hacer investigación con ella. Había 140 apoyos del National Institute of Health, que 140 apoyos para una sustancia es una cantidad brutal de apoyos de investigación. Entonces, un poco para que entendamos lo que estaba pasando en el contexto, por lo menos no más americano, había más de 1000 publicaciones sobre el LSD, se habían publicado 40 libros, había 40,000 pacientes registrados que se sabía que estaban utilizando LSD como medicamento, ya había habido 6 conferencias internacionales sobre psicodelia y LSD, y lo más interesante es que los resultados eran sumamente positivos, eran muy prometedores, había mucha eficacia y eran muy seguros. Les doy 2 ejemplos de estudios. Uno es el tratamiento de ansiedad con ácido lisérgico por Link y colaboradores, 1963. Nada más para que entendamos el tamaño de estudios que se estaban realizando. Era un estudio que se estaba haciendo con 5,000 pacientes y 25,000 sesiones. Otro estudio en Reino Unido, era 20 años de terapia psicodélica en el Reino Unido, Maleson, 1971, un estudio de 4,000 pacientes y 50,000 sesiones, y donde más estaba haciendo su investigación en esos momentos que se había dado cuenta que daba muy buenos resultados en el tratamiento de adicciones, particularmente de alcoholismo, ahí donde estaban muy centrados muchas de estas investigaciones. Había 6 estudios, muy particularmente en el estudio de alcoholismo hasta la prohibición, y lo que definían en estos estudios, en los metaanálisis que se estaban haciendo en ese, ¿no? El metaestudio, metaanálisis que estaban haciéndose en ese momento, es que el efecto terapéutico era igual o mayor a todas las terapias existentes hasta 1965, que es cuando es la prohibición. Entonces, estamos hablando de algo que era groundbreaking, que venía con una fuerza tremenda, que te parecía que podía ser sumamente revolucionario en el tratamiento de muchos problemas que pasamos como seres humanos y como sociedad. Y había apoyos gubernamentales, había apoyos universitarios, entonces parecía que venía de manera muy interesante. Y lo interesante es que en ese momento llega un tema de prohibición y algo que hemos arrastrado hasta el día de hoy, sin duda. Y la prohibición vale la pena entenderla porque creo que nos va a ayudar a entender tanto la prohibición de los psicodélicos por un lado, pero creo que también nos puede poner un poco en perspectiva lo que asumimos como cierto y como no cierto, como seres humanos, sin duda, y obviamente también como psicólogos y como médicos y como terapeutas. Creo que es bien importante entender que ninguna ciencia, incluso las ciencias duras que podemos hablar de la física o de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y obviamente las ciencias de la salud o la medicina o la psicología dentro de ellas, todo esto son aspectos que ocurren dentro de un contexto humano, ocurren dentro de nuestra humanidad, ocurren dentro de nuestra sociedad y se ocurren dentro de una cultura, ¿sí? Y por lo tanto, es, la manera en que nos relacionamos con ellas como sociedad no está exenta de influencias políticas, económicas, religiosas, culturales, cívicas, etcétera. Creo que es muy inocente pensar que las decisiones que se toman en estos campos, aunque sería ideal y sería muy lindo que así fuera, solo parten
¿no? Pues es puramente basado en evidencia. Es decir, que las decisiones que se toman en cuanto a los tratamientos o en cuanto a dónde se pone el dinero en la investigación o en qué se aprueba o en qué no se aprueba o no, cualquier tipo de estas decisiones, pensar que solamente se hace porque los estudios realmente validan todo esto o no validan todo esto. Creo que sería muy naive de nuestra parte, muy inocente de nuestra parte, pensar que porque son ciencias estamos totalmente abstraídos de otras influencias, como pueden ser, como les decía, influencias políticas, religiosas, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la prohibición? Pues ocurre justamente esto. Viene un desarrollo muy interesante con el LSD y la psilocibina particularmente en esos años, pero se topa con un entorno social, político y muy particular que estaba ocurriendo. Estados Unidos ya es la potencia en el mundo fuertemente, que tiene una influencia no solo en Estados Unidos, sino tiene una influencia a nivel global y está ocurriendo en esos años guerra de Vietnam en Estados Unidos, por un lado, y bueno, ocurre que empieza como una contracultura, empieza todo un tema de lo que hoy le llamamos, ¿no?, la cultura hippie, una contracultura que aboga por una forma diferente de coexistencia, que aboga por una forma diferente de solucionar los problemas, que de alguna manera está tratando de retar al establishment que estaba en ese momento. Y como muchas de estas cosas, ¿no?, muchas de estas sustancias que tienen un uso terapéutico y un potencial terapéutico muy útil, bueno, cuando se salen también del laboratorio, que generalmente siempre ocurre, obviamente pues también tienen algún otro tipo de uso, que puede ser desde el uso lúdico, el uso, ¿no?, de echar la pachanga, el uso espiritual, y entonces estas psicodélicos empiezan a tener el nombre de drogas, los empiezan a catalogar como lo que usan los hippies para ponerse hasta las manitas, ¿no? Y entonces lo que pasa, pues es que pues, estas personas que empiezan a ver la realidad de una manera un poco diferente y un poco menos conservadora, pues no quieren ir a la guerra, empiezan a retar al establishment. Y pues esto no es algo que es muy funcional dentro de una cultura, ¿no? Digo, si recordamos, por ejemplo, The Wall de Pink Floyd, ¿no? Creo que esa es la imagen, ¿no? Cuando nuestra cultura intenta que seamos solo un ladrillo más en el muro y que todos seamos igualitos, todos los ladrillos seamos exactamente iguales, pues cuando hay una sustancia que nos invita a darnos cuenta que no somos todos iguales y que yo no soy solo un ladrillo más, sino que tengo un potencial completamente diferente, pues es algo que al establishment no le ayuda y no le funciona, y por lo menos, digo, por lo mismo empieza obviamente a haber un tema ¿no?, de rebeldía contra esto del establishment. Y empieza una desinformación muy importante en los medios. Es muy simpático, si lo buscan por ahí van a poder encontrar publicaciones de los años 60 donde, ¿no? Desde cosas un poco sencillas de que a alguien le dio una psicosis, que ocurre, ¿no? Es uno de los efectos adversos que puede ocurrir cuando uno utiliza un psicodélico en un mal momento y con una mala compañía y en una dosis inadecuada, ¿no? Entonces puede haber de publicaciones de esta, el, el LSD me convirtió en prostituta, publicaciones de un mono violó a una actriz, el LSD se relaciona con locura sexual, etcétera, ¿no? Ahora, interesante que incluso dentro del establishment había gente que estaba todavía dándose cuenta. Bob Kennedy, senador, por ejemplo, cuando viene la prohibición, se hace todo un debate en el Senado americano, y lo que él dice, ¿no? Cito lo que él dice, ¿no? Dice, ¿cómo es que el LSD era relevante hace 6 meses y ahora ya no lo es? Perdimos de vista que el LSD ha dado resultados muy útiles. Entonces, incluso gente que estaba dentro del establishment, que se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, empieza un poco a tratar de levantar la voz, pero bueno, como sabemos, estas cosas a veces se salen, no hay fuerzas mucho más grandes que, como les digo, que a veces los resultados que pueden dar unos cuantos estudios, y bueno, el tema es que viene una prohibición. 1965, Estados Unidos hace una prohibición y unos añitos después la ONU, ¿no? Adopta la línea, ¿no?, de la guerra contra las drogas y bueno, se hace una prohibición básicamente mundial. Eh, no es la primera vez, y creo que es importante reconocerlo y darnos cuenta, no es la primera vez. El telescopio, por ejemplo, ¿no?, estuvo prohibido por la iglesia desde 1616 hasta 1758. Entonces estamos hablando ahí de unos 140 años más o menos de prohibición.
Entonces, bueno, pues si a nosotros nos tocaron, no estamos hablando del 65, para ahorita nos tocó la mitad de tiempo de prohibición que empieza a moverse las cosas, entonces no estamos tan mal con la prohibición que nos pasó. Pero bueno, no es la primera vez que algo que trae una manera completamente nueva y revolucionaria de entender el mundo y de entendernos a nosotros mismos y de entender la realidad y el universo, como el telescopio, ¿no? Porque creo que hoy podemos todos darnos cuenta cómo por ejemplo, el Hubble o el James Webb que se acaba de lanzar, pues nos abre las puertas, ¿no? A una realidad que nos era totalmente ajena e imposible de acercarnos a ella. Bueno, era prohibido, ¿no? 140 años poder utilizar un telescopio. Bueno, pues algo parecido nos pasó. Una tecnología que nos ayuda a conocer las profundidades de nuestro ser, pues fue prohibida por razones equivocadas durante mucho tiempo. ¿Y qué impacto tiene una prohibición de estas? Un poco nada más para darnos una idea. Un año antes de la prohibición de la ONU, hubo más de 200 citas en PubMed del LSD. Pensemos que esto es 1968, cuando es la prohibición, entonces 1967. No existía el Internet, entonces ni toda esta conexión que tenemos. 200 citas de PubMed en aquellos tiempos, no puedo darles el número, pero equivale a una cantidad brutal ¿no? de citas hoy, en donde, bueno, a lo mejor 200 citas no suena mucho, pero donde en ese momento 200 citas a lo mejor equivalen a 20,000 citas el día de hoy. 2012, menos de 20 citas sobre el LSD, ya con toda la tecnología y con todo ¿no? Lo que tenemos. Entonces, básicamente se acabó durante 40, 50 años toda la ciencia que tenía que ver con psicodélicos, se acabó toda la investigación y, bueno, obviamente, pues, cero tratamientos, ningún tratamiento a nivel legal. Eso no quiere decir que nadie ha consumido LSD, ni que nadie lo utiliza incluso a nivel terapéutico, pero bueno, no hemos podido hacer nada de investigación o de tratamientos legales durante mucho tiempo. Estamos en un proceso de una regresión gradual de esa situación. Eh, ya hay algunos estudios que han sido probados en Estados Unidos, por ejemplo, que nuevamente platico Estados Unidos porque tiene una influencia tan grande en el mundo que lo que pasa en Estados Unidos acaba siendo algo que acaba ocurriendo en el resto del planeta no todavía. Entonces ya el National Institute of Health empieza a hacer aprobaciones de algunos estudios. En Oregon ya se legalizó el uso terapéutico de la psilocibina, por ejemplo. Algunas ciudades, Denver, algunos estados como California y Washington empiezan a despenalizarlo, aunque todavía no lo legalizan. Entonces, vamos por un buen camino, les puedo decir, ¿no? Vamos en un camino correcto donde podemos empezar a volver a acercarnos a este tipo de sustancias y de tratamientos sin la demonización que ha tenido durante tanto tiempo. Y bueno, ¿en qué funciona? ¿En qué sabemos hoy que es útil a nivel médico y a nivel psicológico? Sabemos que tiene usos tanto en la depresión como en la ansiedad, como el tratamiento de adicciones, que les decía que eso ya se estaba estudiando, ¿no? En nivel de alcoholismo. Tiene un uso importante en el síndrome de estrés postraumático, particularmente ahí estamos hablando del MDMA, no de la psilocibina o del LSD que estamos hablando hasta este momento, pero el MDMA tiene usos muy interesantes con estrés postraumático. Tienen un uso muy interesante para acompañar los aspectos psicoemocionales de enfermedades crónicas y de enfermedades que nos confrontan con nuestra mortalidad y que nos acercan a ese momento que todos vamos a llegar de partir, ¿no? Y de trascender, de morir. Y entonces también sabemos hoy en día que ayuda muchísimo a dar una perspectiva y a que la gente se acerque a la muerte de una manera mucho, mucho más sana, saludable, serena, ecuánime, y es sumamente interesante. Suena magia, ¿no? Un poquito cuando yo platico de esto, me da un poco de risa a veces decirlo, porque entonces suena como estas curas de mercado que te dicen que cura ¿no? Desde las reumas y la diabetes y las migrañas y la artritis y la dermatitis y los dolores de hígado, ¿no? Así que cura todo. Y suena un poco a eso, como tratamientos que no son tan específicos como muchas veces tenemos en nuestra medicina, en nuestra psicología moderna, pero creo que hay que entender qué hace a nivel neurobiológico y neuroquímico, y entonces podemos entender por qué tiene un impacto en tantas dolencias o en tantos padecimientos. ¿Qué hace a nivel neuroquímico? Lo que hacen esta familia de sustancias es que aumentan señales.
son agonistas, y son agonistas de serotonina en un receptor que es el 5-HT2AR, y cuando hay un agonista ocurren varias cosas, un agonista de este receptor, ocurren varias cosas. La primera que ocurre es que aumenta la entropía cortical. Cuando hablamos de entropía cortical, es la flexibilidad o la disposición que tiene el cerebro para enfrentar estímulos impredecibles. Cuando nos topamos con una situación en la vida que nos da un estímulo que nuestro cerebro aún no ha conocido, que no nos hemos topado con ese estímulo, la capacidad que tenemos neuronalmente para responder de una manera flexible a esta situación, a esta realidad que nos es desconocida, eso es lo que se llama entropía cortical. Ahora, creo que podemos darnos cuenta que cuando aumenta esta capacidad de la disposición que tiene nuestro cerebro para adecuarse y para dar una respuesta positiva a una situación nueva, a una situación que le era desconocida, pues creo que nos damos cuenta que es algo bastante, bastante útil y positivo. Entonces, lo primero que hacen, como les digo, es comentan esta entropía cortical. Sabemos que disminuyen el pensamiento rígido, sabemos que aumentan la flexibilidad cognitiva. Entonces, a veces situaciones que nos cuesta mucho trabajo encontrar respuestas o soluciones, por ejemplo, porque las estamos viendo dentro del mismo cuadrito, y entonces cuando estamos tratando de buscar la respuesta dentro de este cuadrito nos es muy complicado, como dicen en inglés, ¿no? Think out of the box, piensa fuera de la caja. Entonces, de repente, cuando utilizamos alguna de estas sustancias, no es que hagan gran magia, simplemente nos cambian la óptica y estamos afuera de la caja. Entonces, nos permite una flexibilidad cognitiva y de respuesta completamente diferente y problemas soluciones a problemas que puede tener una persona en su vida que está atorado y literalmente está atorado durante años y años y años. En una sesión de estas puede revertirse y puede ver una salida y puede ver una solución que no podía ver durante años. Nuevamente, como les digo, no es que haya magia, pero simplemente al aumentar la flexibilidad cognitiva de esta forma, pues nos permite pararnos en una posición que nunca hemos estado, y en esa posición las cosas se ven diferentes, y de repente en esa posición a veces puede haber respuestas que no serán totalmente inalcanzables. Aumenta la experiencia emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que sentimos más la vida, estamos más en contacto con nuestro mundo emocional. Aumenta la imaginación, el aprendizaje asociativo, aumentan la apertura y la sensibilidad hacia y con el entorno. Y esto es bien importante, ahorita vamos a entrar mucho más en eso. Y hay un cambio de actitud en la manera en que se percibe a uno mismo y percibimos la realidad. Y este cambio de actitud es un cambio de actitud hacia, ¿no? Que nos abre hacia nosotros mismos, que nos abre hacia el mundo y hacia la realidad. En vez de pelearnos con ella, en vez de estar enojados o molestos con ella, de repente nos abre con curiosidad, nos abre con una apertura. Produce algo que le llaman, en inglés le llamamos emotional breakthrough. Y esto es una apertura a emociones extremas, a sentir emociones bastante extremas en ocasiones que están pasando dentro de nosotros. Y aquí es donde vamos a empezar a ya tocar temas que a veces nos pisan los callos, porque como psicólogos, como terapeutas, de repente esto suena como justamente a veces lo contrario que queremos, ¿no? ¿Cómo que abrirnos a emociones extremas? ¿Cómo que vamos a liberar emociones y contenidos reprimidos? ¿No? Hay mecanismos de defensa que han estado ahí y que son sumamente importantes, ¿no? Y de repente vamos a abrir la caja de Pandora. Entonces nos empieza a dar miedo este tipo de respuestas que van en contra de un paradigma tradicional en el que hemos sido educados. Interesantemente, los resultados... Perdonan, 25 minutos. Perdón, no quiero interrumpir. 25 minutos quedan. 25 minutos, perfecto, gracias. Déjame ver dónde me quedé. Ok, entonces tenemos este tema de liberación de emociones extremas, de contenido reprimido, de material reprimido, pero lo que interesante es que también aumenta la capacidad del procesamiento de estos materiales y de estas emociones. No solo abre la caja de Pandora y nos pone frente a ellas de una manera que no podemos procesarla, sino por el contrario, hace que nuestro procesador interno sea capaz de acomodar todo eso. Y entonces creo que aquí es cuando empieza a tener sentido que cuando ese material reprimido y esas emociones reprimidas emergen en la superficie, dejan de estarnos dando lata a nivel inconsciente, porque ya no son energías inconscientes que nos están moviendo en el mundo como hilos de titiritero que no vemos, pero no es que surgen a la superficie y nos lastiman, surgen a la superficie, pero nos da la capacidad de procesarlas y de integrarlas y de solucionar muchas de estas cosas. Entonces, estas energías reprimidas, que no por estar reprimidas, no tenían
influencia en nuestra realidad y en nuestra vida, no solo no dejan de estar ahí dándonos lata, sino que las podemos integrar y podemos darles una solución, ¿sí? Entonces, más o menos este es como el contexto que les quería plantear para que podamos entender y darnos cuenta de dónde estamos. Ahora, hasta aquí es lo que tenemos que hablar como profesionales de la salud. Seguimos en nuestro paradigma de salud tradicional y desde ahí les he estado hablando, los estudios médicos y este tipo de cosas, ¿sí? Ahora, yo quiero aquí, en realidad, como les planteaba, invitarlos a romper paradigmas, a que nos paremos frente a estos paradigmas en el que hemos crecido tanto a nivel cultural, social, y también a nivel profesional, porque también esta manera profesional que tenemos de entender la realidad y de entender la enfermedad y de entender la salud, pues parten de este contexto social y cultural, de donde surge nuestra medicina y de donde surge nuestra psicología, ¿sí? Entonces vamos a hablar de tres paradigmas que quiero que nos cuestionemos eh, de la psicología clásica. Uno sería, o como lo llamé yo, es la supremacía del ámbito cognitivo. El segundo es el origen de las dolencias, es un origen intrapsíquico. Y el tercero es que hay una diferencia entre nuestro enfoque es un enfoque personal y no un enfoque transpersonal. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Supremacía del ámbito cognitivo, primer paradigma. Este paradigma es un paradigma que vivimos en la psicología, pero que no nace en la psicología, como les decía, nace en una cultura de la cual emerge nuestra psicología. Y es interesante entender que esto tiene ya un buen rato dando vueltas en nuestro mundo moderno, ¿no? Una de las frases más conocidas, posiblemente lo han escuchado por ahí, dicho desde este lugar, pero de las frases más importantes que creo que pueden representar esta manera de pensar es Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Y se le da una importancia en la frase de Descartes total al pensamiento, a la parte cognitiva, a la razón. Pienso, luego existo. Cuando a lo mejor lo más correcto sería decir existo y también existe el pensamiento, ¿no? Y también hay pensamientos. Y nuestra psicología, aunque no queramos verlo y admitirlo, está parada también en este paradigma del pienso, luego existo, de que hay una importancia fundamental en el entendimiento y en la razón, ¿no? Tanto así que, bueno, la primera corriente que conocemos se llama psicoanálisis. Y cuando hablamos de un análisis, estamos hablando de un proceso cognitivo, de voy a analizar y voy a dar interpretaciones de un proceso, de algo que está sucediendo adentro. Y eso es un proceso cognitivo, nos guste o no nos guste, ¿sí? Trabajamos con el inconsciente, con el contenido inconsciente, y utilizamos herramientas, ¿no?, psicoanalíticas para trabajar con el contenido inconsciente. Cierto, es correcto, es decir, estamos también trabajando a nivel inconsciente, pero la solución es que todos esos contenidos emerjan al consciente, los podamos entender, los podamos comprender a través de la interpretación, ¿sí? Y entonces con nuestra razón entendamos, entonces ya entendí por qué me siento así cada que veo a una mujer pelirroja, ¿no? Y entonces ese entendimiento mental, racional, analítico, es el que da la solución desde el punto de vista donde nosotros hemos estado parados hasta el día de hoy, básicamente. Los psicodélicos y algunas otras corrientes, obviamente no es la única, trabajan de una forma completamente diferente. Son lo que llamamos terapias experienciales. El psicodélico, de una manera particularmente aguda, ¿no?, intensa, nos lleva a una experiencia experiencial, valga la redundancia, donde se liberan estas emociones, se liberan estos contenidos, se liberan estos recuerdos, pero no es un tema tanto de entenderlos o de comprenderlos o de analizarlos, es un tema de experimentarlos, de sentirlos, de que en cada uno de mis células, y lo digo obviamente a nivel metafórico, ¿no?, que en cada una de mis células estoy experimentando esa experiencia que acaba de ser liberado, que está subiendo del inconsciente. Y estas experiencias que emergen de esta manera no son importantes desde el punto de vista en la psicoterapia asistida con psicodélicos, desde un punto de vista porque nos van a ayudar a entenderlas o a analizarlas o a darles una interpretación. Son importantes por sí mismas porque las podemos experimentar de una manera que nos permite integrarlas a nuestro ser, ¿sí? Y bien interesantemente, justamente en muchas ocasiones no es necesario
entendimiento sobre ellas. Entonces, puede haber una experiencia que emocionalmente es trascendental, es impactante para el paciente, hay un cambio muy importante en su estado de salud y de bienestar, empieza a desenvolverse completamente diferente durante el resto de sus días en esta tierra, y sin embargo, si platicamos con este paciente, ¿qué pasó? Y me puedes explicar por qué de repente te sientes tan diferente y por qué bajó la ansiedad o por qué la depresión se dio o por qué los síntomas de postrauma que estaban ahí dando vueltas ya no están, no nos puede explicar. Es decir, no es un proceso cognitivo el que trae la solución. Y para nosotros como terapeutas y como psicólogos y como gente moderna que le damos tanta importancia a la cognición, de repente esto nos saca mucho de onda, porque si no lo podemos explicar, pensamos si nos falta ese eslabón y nos cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que es interesante empezar a atrevernos a trabajar en otras dimensiones. Y no hablo de dimensiones mágicas ni esotéricas, no hablo de estas otras dimensiones que incluye el ser humano, que no es la dimensión cognitiva. Entonces, el primer paradigma que los quiero invitar a romper a través, como les digo, de la psicodelia o de cualquier otro camino experiencial, es la idea de que la razón no manda, de que es el entendimiento y la cognición los que van a llevarnos por buen camino. Uno de mis maestros por ahí dice, ¿no? Dice que la mente es un excelente sirviente, pero es un pésimo, es un pésimo dueño, ¿no? Y creo que todos los hemos vivido. Creo que todos hemos sido esclavos de nuestra mente, de los pensamientos rígidos, del pensamiento rígido, de los pensamientos de rumiación, de los pensamientos que nos invaden a las 3 de la mañana y nos angustian. Entonces, la mente puede ser un gran siervo, es decir, es una herramienta muy, muy útil, pero cuando se vuelve el dueño de la casa, entonces cambia, ¿no? Entonces, creo que una invitación es a tratar, como les digo, a través de los psicodélicos, si les parece y les interesa, pero si no, a través de esta invitación a la experiencia, que no forzosamente tiene que pasar por el intelecto para dar importancia. Eh, segunda dolencia, segundo paradigma que quiero invitarlos o retarlos, ¿no? Es que el origen de las dolencias es intrapsíquico. Y aquí me lo traigo sabiendo que posiblemente aquí voy a toparme con varios psicoanalistas, ¿no? Y psicólogos, donde el mundo intrapsíquico es la razón de ser. Ahí es donde tenemos que entrarle con todo a buscar. Eh, Todas nuestras dolencias, la manera en que actuamos, la manera en que nos sentimos, la manera en que nos relacionamos, tiene que ver con esos conflictos intrapsíquicos que viven. Conflictos internos, introyectos, ¿no? Estas experiencias que están ahí acumuladas. Y es cierto, no vengo aquí a decir que eso no es cierto, obviamente tiene mucha importancia en la manera en que nos sentimos y en la manera en que actuamos y en la manera en que nos relacionamos, pero además hay otro origen para muchos de los conflictos, y este origen es un origen que nace de la desolación, de la separación, y lo vamos ahorita a tocar con calma, pero hablo de un origen intersubjetivo. Y hablo de un origen intersubjetivo no solamente desde el punto de vista psicoanalítico más moderno, ¿no? Sino hablo de un punto de vista intersubjetivo donde claro que tiene que ver con el otro, pero tiene que ver también y con los introyectos que tenemos del otro, pero tiene también que ver con la relación que tenemos con nuestro entorno. Entonces es intersubjetivo porque todo aquí son subjetividades. Nosotros, los árboles que nos rodean, los animales, el aire que respiramos. Entonces, desde este lugar creo que es interesante entender esto, ¿no? Y me voy a tratar de explicarlo a través de una metáfora que el hombre ha utilizado desde hace mucho, una metáfora que bastante conocida y famosa, tan famosa que está en la Biblia, ¿no? Es una metáfora de la Biblia. No soy en lo más mínimo una persona religiosa, pero creo que esto es una metáfora interesante. Y tiene que ver con el paraíso, tiene que ver con la definición, bueno, con el cuento, ¿no? Con la historia que nos cuenta el Génesis del paraíso. Y lo que entendemos, a pesar de que es una historia completamente antropocéntrica, el mundo es creado para el hombre, ¿no? Si todo se crea, pues en el último día se crea el hombre y nos los crearon para nosotros y nosotros le ponemos nombre a los animales, es decir, es nuestro planeta. A pesar de esa visión mucho antropocéntrica, hay algo interesante cuando pasamos al tema del paraíso. En el paraíso, si recuerdan, están Adán y Eva y ellos viven a gusto,
encuerados, calmados, en una armonía total, hasta que comen de la manzana, ¿no? Y esta manzana es la manzana del bien y del mal, es la manzana del discernimiento, es la manzana de la dualidad, ¿no? Cuando empiezo a darme cuenta del bien y del mal, de arriba y de abajo, de lo bueno y de lo malo, de lo negro y de lo blanco, de que yo soy separado de ti, de que yo estoy desnudo y que tú me ves, por ejemplo, ¿no? En ese tema de repente les da pena. Y entonces son expulsados del paraíso. Eh, y si se dan cuenta, esta expulsión del paraíso tiene que ver con ese entendimiento de, mental de que existo y que yo estoy separado de ti, ¿sí? Y en ese momento, cuando me separo de ti, soy expulsado del paraíso, o somos expulsados del paraíso, y viene el gran sufrimiento del hombre. En esta experiencia de desconexión, que les platico con este ejemplo, eh, hay un sufrimiento per se que no necesita que haya conflictos intrapsíquicos para que existan. Es decir, el simple hecho de sentirnos desconectados de las demás seres o del contexto en el que existimos, ya genera un chorro de problemas, ¿sí? Nos cuesta, creo que, mucho trabajo como profesionales de la salud moderna pensar que algo tan sencillo como solo regresar a esa sensación de estar en el paraíso va a solucionar tantos problemas, ¿no? Así que tenemos que hacer un proceso analítico bien profundo durante muchos años para solucionarlo. Si no te vengas con jaladas que con esa experiencia, ¿no?, oceánica de regresar a ser parte del océano, se acaba todo. Y no les digo que se acaba todo, pero sí se acaba gran parte. Y se acaba gran parte porque, a diferencia de cómo lo hemos visto, ¿no?, esta experiencia oceánica, de verlo como una regresión a una etapa donde nuestro ego no está conformado, creo que podemos entender que una experiencia de desconexión está padrísimo, que tenemos un ego muy configurado y muy funcional en este mundo, ¿sí? Pero es una experiencia totalmente desoladora, donde estamos solos en este mundo y contra el mundo. Y creo que podemos darnos cuenta fácilmente cómo esto ha traído muchos problemas, ¿no? Esta experiencia de desconexión y de desolación. Y podemos hablar de problemas que surgen cuando vemos al mundo como algo distinto de nosotros, y entonces hablamos de problemas ambientales como explotación de bosques, explotación de animales, caza furtiva, contaminación de los océanos, normal utilización de los recursos, porque todo eso tiene que ver con que yo vea todo eso como que no es parte de mí cuando estoy desconectado. Si son parte del paraíso en el que yo soy parte, pues obviamente no voy a lastimar nada de eso, ¿no? Ver al otro, no solo al, no, yo les digo al planeta, sino ver al otro como distintos. Entonces, esclavitud, trata de personas, racismo, discriminación, solo pueden ocurrir cuando hay una desconexión de ti, ¿no? Cuando estoy conectado, pues no, generalmente no pasa con la gente que amamos y que sentimos conexión, ¿no? Solo pasa cuando sentimos desconexión. Y eso también ocurre y viene a darnos una sensación de que el mundo es un lugar aterrador, porque todos estamos solos y nos tenemos que cuidar de los otros. Entonces levantamos varas, levantamos muros, cercas eléctricas, fumigamos, ponemos luces en las noches, iluminamos la noche para ver. Entonces vivimos, si se dan cuenta, en una desconexión y en una paranoia total, ¿sí? Y eso genera una profunda experiencia de exilio, de desolación y de soledad. Ahora, el, la terapia psicodélica de alguna manera nos permite regresar a ese mundo, a esa experiencia oceánica. Nos da un glimpse al paraíso otra vez. Nos permite darnos cuenta que, a pesar de que tenemos un ego y somos en esta realidad relativa, cada uno de nosotros un individuo que tiene una credencial del INE con su nombre y un acta de nacimiento, también somos parte de un todo que es inseparable, ¿no? Yo no existo si no existes tú no existes si no existo yo, ninguno de los dos existe si no hay una tierra que tiene gravedad y nos jala, ninguno de nosotros ni la tierra existe si no hay un sol que nos da luz, el sol no existe si no existen el resto de las estrellas y los planetas que tienen este juego de gravedad. Entonces, en el momento que volvemos a sentir eso, no a nivel intelectual, sino a nivel de experiencia, sí, muchas de estas sensaciones de ansiedad, de depresión, de paranoia que tratamos en terapia, de repente son solucionadas sin que tengamos que entrar en ningún tipo de problemas, de conflictos intrapsíquicos. 2 minutitos más, me paso al tercero: enfoque personal y enfoque no transpersonal. En el enfoque personal que tenemos, pues básicamente lo importante es que el individuo esté exento de patología, ¿no?, y que se conozca a sí mismo. ¿Por qué? Porque de ahí viene. Si hablamos de Freud y de sus colegas, bueno, pues venían de un mundo eran médicos originalmente, y la medicina, pues lo que ve es patología. Esa es su formación. Se dedica a buscar patología y a solucionar patología. Y entonces el paradigma de la psicología moderna nace desde ahí.
Y cuando, si eliminamos la patología, ya estuvo, estamos bastante bien. Y si me conozco de camino un poquito más, por qué soy como soy, adelante, ¿no? Qué bueno. Pero una psicología que nos invita a un bienestar y un desarrollo profundo, que también hay, como por ejemplo en la psicología humanista, pero que además nos invita a una trascendencia de la identificación como una persona separada, que me permite invitarme a una interconexión, a una sensación de interdependencia, de coemergencia con todo lo demás. eh, entonces creo que trae algo mucho más. Y con esto voy a cerrar, creo que lo importante para mí sería invitarlos a que nuestra psicología no sea solo un aspecto que busca resolver patologías. Creo que como terapeutas y buscadores de la salud mental, pero creo que de la verdad más que nada, lo que estamos buscando en realidad es conocer la verdad absoluta, ¿no? La verdad última. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo es esta realidad? ¿No? Y todos la filtramos a través de nuestros sentidos, que perciben ciertas, ¿no? Longitudes de onda visuales, por ejemplo, o auditivas, pero la filtramos también a través de nuestra mente, del cerebro humano, que tiene un hardware particular de cómo filtra la realidad. Y obviamente a través de nuestra educación y nuestras experiencias. Cuando el psicodélico juega en nuestra mente, en nuestro cerebro, cambia y nos a una realidad que no está filtrada de la misma forma y que no solo no está filtrada de la misma forma, es un filtro mucho más tenue. No quiero decir que es la realidad absoluta, porque no es así, obviamente hay un velo todavía, pero ese velo se vuelve mucho más tenue. Y eso lo sabemos porque cuando hacemos estudios funcionales, cerebrales, gente que ha tomado psicodélicos, de repente vemos que se rompen toda la compartimentalización del procesamiento. Entonces, no es que la corteza visual trabaja por sí misma y sola, y la corteza auditiva por sí misma y sola, y la memoria sola, sino que de repente empieza a haber una integración muy distinta. Entonces, el velo que hay entre nosotros y la realidad se vuelve un velo mucho más tenue. Y creo que eso sería interesante plantearnos como buscadores, ¿no? de la verdad y de la realidad, como conocedores de la realidad, que creo que somos psicólogos, psicoanalistas, parte de esa búsqueda de la realidad última, y que no nos quedemos con un tema de que lo que queremos es solucionar simplemente patologías. Entonces, pues desde ese punto de vista, invitarlos solo a abrirnos a este mundo. La psicodelia es uno de estas vertientes y caminos. Hay que hacerla, obviamente, de una manera responsable. Son medicinas con un alto poder, ¿no? De un alto calibre, y que hay que hacerlas de una manera responsable, en entornos seguros, en un momento correcto, con la persona correcta que nos acompañe, pero que tienen un potencial sanador y transformador del ser humano importantísimo, que básicamente toda la cultura lo ha conocido, menos la cultura moderna occidental durante los últimos 60 años, y que por suerte empieza a cambiar eso. Entonces, voy a cerrar aquí con la ponencia, y si hay alguna pregunta, algún comentario, a lo mejor tenemos todavía un par de minutitos para esto. Muchas gracias, Dan. Buenísima presentación. Sí, excelente. Muchas gracias. Muy padre. Vamos a proceder a las preguntas. Tengo varias preguntas, pero creo que se pueden relacionar. Uno, ¿cuál es la necesidad de prohibición que crees que tengan sobre nosotros, sobre poder ver más allá, por ejemplo, con el telescopio? ¿Qué tan lejos crees que estamos de este cambio de paradigma? ¿Y por qué crees que el movimiento hippie falló en su momento? Si es que realmente falló, porque claramente hoy estamos hablando de algo que pudo haber creado, bueno, que el movimiento hippie pudo haber creado como un efecto mariposa en esto, ¿no? ¿Y qué crees que hace falta en el individuo o en la sociedad para que lleguemos? Ok. Pues sí, son varias preguntas, Gabriel. Mira, creo que la prohibición, como un poquito lo decía, creo que viene desde un lugar donde retaba al establishment fuertemente, donde el establishment viene la revolución industrial, ¿no? Bastantes años anterior, pero como consecuencia de eso, pues a fin de cuentas nos volvemos una parte de una maquinaria productiva. Empieza un capitalismo, empieza la revolución industrial, entonces básicamente el ser humano deja de ser importante por sí mismo,
como individuo, ¿no? Y nos volvemos parte de una maquinaria que tiene que producir más, y tenemos, ¿no? La medición del bienestar de un país se hace en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿no? Si cuánto crece económicamente. Digo, empieza a haber otras tendencias hoy en día, pero hasta hace poco esa era la medida de crecimiento y de bienestar, ¿no? Entonces, cuando hay algo que dificulta eso, es decir, que te va a sacar a ti de ser el engrane que necesita la maquinaria capitalista, y nuevamente el capitalismo tiene cosas muy, muy, muy buenas que nos ha traído, ¿no? Pero uno de los costos que tiene es que el individuo deja de ser importante, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que viene esta prohibición. Yo creo que estamos bastante cerca del cambio de paradigma. Está ocurriendo, y está ocurriendo de manera fuerte. Somos una sociedad que estamos tan basados, como decíamos, en el intelecto y en las ciencias, que hasta que eso no lo validan no le damos importancia. Yo no soy de esa idea, creo que muchas cosas no necesitan eso para ser ciertas y ser recibidas, pero la sociedad sí. Y lo bueno es que está pasando, es decir, hay estudios en los centros de investigación más importantes, podemos hablar de Johns Hopkins, podemos hablar de Harvard, podemos hablar del Cleveland Clinic, podemos hablar básicamente de Adasa, de cualquier lado importante y reconocido que está ocurriendo. Entonces, creo que es tema de unos 10, 20 años, que parecería mucho, pero en realidad no es mucho, ¿no? Es decir, para una humanidad es muy poquito tiempo. ¿Qué más me preguntabas? Que sí, que sí, que ¿por qué crees que el movimiento hippie falló en su momento? ¿Crees Ok. que falló? Mira, no creo que falló. Creo que se topó con una fuerza que era todavía muy fuerte, ¿no? Con una marea que todavía tuvo la capacidad en ese momento aparentemente taparla y ¿no? Borrarla y que desapareciera. En el libro de Pollan, por ejemplo, si lo lees ahí, hay mucha crítica, por ejemplo, a Timothy Leary, ¿no? Así que de repente fue demasiado hacia afuera, intenso, extrovertido, y generó toda esta prohibición, ¿no? Que creo que en cierta medida es cierto. Por otro lado, creo que ha habido corrientes subterráneas que han seguido caminando y caminando y caminando, ¿no? Raíces que han seguido, y que creo que generaron que el contexto hoy en día sea distinto para esto. Entonces, no creo que fue que hubo un fracaso, simplemente creo que la medida de su éxito no tenía que ser si en los 70 será exitoso o no, ¿no? O sea, creo que el éxito está haciendo lo que, por ejemplo, parte de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y creo que también, aparte, es un éxito que tiene una madurez distinta. Creo que el movimiento hippie tenía ideales bellísimos, pero bueno, era algo que sí traía todavía un tema de inmadurez importante, porque era la primera vez en Occidente que surgía un tema espiritual, ¿no? Y bueno, de una cultura que estaba totalmente desconectada, no porque había religión, pero que estamos hablando de otro boleto, ¿no? Pero espiritualidad, era la primera vez que surgía en Occidente un movimiento espiritual con esa magnitud, por lo menos, ¿no? Pero todavía le faltaba madurez. Entonces creo que eso es lo que pasó. Creo que hoy en día es el 2.0, a lo mejor llamarlo, no sé cómo podemos llamarlo, pero creo que hay una madurez distinta en la manera de abordar esto, no nada más a nivel terapéutico, sino a nivel también de un desarrollo interior y de un camino espiritual. Buenísimo. Pues excelente. Solo me queda una, por eso tengo más tiempo. Que es No sé si me preguntas. súper breve, pero ¿qué crees que es lo que falta en el individuo y en la sociedad para que esto suceda? Si pudiesen repetir la pregunta en el spotlight para que los que más estén ahí los puedan escuchar. En el espacio naranjita, porfa. Yo me muevo. Gabru, porfa. Aquí. Dale. Ahí, Aquí. súper bien. Sí, Dale, pregunto, ahí ya te pueden escuchar todos. ¿qué crees que es lo que falta en el individuo y en la sociedad para que esto suceda? Okay. Creo que lo que falta en el individuo y en la sociedad para que esto y cualquier cosa positiva suceda es atrevernos a trascender el miedo que tenemos a lo desconocido y al cambio. Porque cualquier cosa que se sale de nuestra forma de entender el mundo nos para los pelos de punta, y entonces nos cerramos por principio. Entonces nos cerramos al telescopio, nos cerramos a la psicodelia, nos cerramos a la relatividad, nos cerramos a cualquier cosa porque ponen en tela de juicio nuestras creencias. Entonces creo que lo que falta es esa capacidad de aprender a caminar en lo que le llama uno de mis maestros el no man's land, ¿no? En la tierra de nadie, donde es un terreno totalmente desconocido. Y saber que se siente un poquito gacho, que da miedo, ¿no?
pero que no hay otra manera de cruzar al otro lado más que cruzar por la tierra de nadie. Entonces, atrevernos como sociedad y como individuos a caminar en la tierra desconocida. Gracias, Dan. Un gusto. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Bueno, yo acá ando de moderador, pero quería comentar también que a mí se me hizo muy interesante cómo justo, que es algo que yo había pensado a mi manera, ¿no? Esta parte de la psicología y el psicoanálisis clásicos y cómo realmente, como dices, hay una marea de pensamiento, de Pues creencia al muy parecer ya no hay fuerte más preguntas. que... Ay, Ah, no, sí, sí se me escucha, ¿no? Sí, es que creo que como no tienes estabas que parar aquí. creo que como no estabas en Spotlight no escuchó todo el mundo. Ah, Sí, ya, párate ahí, sí. bien. Que yo igual había pensado esta cuestión de la psicología y el psicoanálisis clásicos, ¿no? Cómo hay ciertas modalidades de creencias o de pensamientos estructurados, ¿no? Que nos llevan como a pensar lo que decías de Descartes, ¿no? De primero pienso, luego existo. ¿Por qué no? A mí me interesa mucho la lógica, ¿no? Justamente como dices, ¿por qué no proponer a lo mejor pienso o existo? Y también ya estas herramientas psicodélicas, yo no he tenido la experiencia con LSD, pero sí con hongos, por ejemplo, y realmente justo podemos como que salir de nuestra burbuja de creencias egoicas y comenzar a pensar no solo en nosotros, ¿no? Terapéuticamente hablando, sino también en la psicología, en lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo la creencia contemporánea afecta para bien o para mal la psicología y el psicoanálisis. Y creo que es muy valiente de tu parte que pues traigas este tema justo porque como es controversial, pero pues a la vez ya tenemos estos espacios también para hacerlo y a mí me agradó mucho en lo personal. Muchas gracias, Dan. Con mucho gusto. Y wow, yo tengo una pregunta. Daniel, muchas gracias. Eh, con esto de psicoterapia corporal, yo he estado investigando mucho como el focusing y este tema de experiencias presimbólicas a través del cuerpo. Uh-huh. Entonces, esto que no podemos ni siquiera, es más que cuando ya lo estamos poniendo en palabras, ya no es, ya se fue. Ya ni siquiera podemos experimentar algo que quizás algunos tengan experiencia con Tepezcohuite o con DMT y que ahí vienen muchas cosas, vas a muchos lugares y cuando quieres ponerle palabras no es. Y hasta algunos le dicen que es el complejo de Adán. El complejo de Adán es que necesita eh, hacer ilusión de tener y de poder tocar. Y esto que dices también de la paranoia, que es una sensación de exilio del paraíso, bueno, pues todo como que se va asemejando a ese simbolismo de la iglesia y de la religión, porque no había de otra y querían como hacer este simbolismo de lo presimbólico. Entonces a mí me gustaría que nos platicaras tantito de tu experiencia en lo psicocorporal, de la presimbología, sí, del que el cuerpo siente y que no necesariamente se tiene que llevar a la palabra. Claro, claro que sí. Creo que es importante darnos cuenta que no siempre hemos sido seres simbólicos, ¿no? Es decir, digo, podemos mirarlo también en la psicología del desarrollo, donde no está Piaget o algunos otros teóricos donde, bueno, han descrito estas fases y donde existen fases que no estamos todavía en una fase simbólica ni en una fase capaz de poner en palabras o incluso en pensamientos las experiencias o las situaciones que nos van ocurriendo. Y sin embargo, eso no implica que no existimos o que no sentimos o que no estamos vivos, ni mucho menos, ¿no?
simplemente que hay una manera mucho más primordial de entender el mundo y de existir que es presimbólica. Y que luego, a través de estos simbolismos, generamos esta otra capa que está. Pero creo que tú lo traes de una manera muy precisa, porque es muy, iba a decir muy complicado, pero es imposible en realidad que el mundo simbólico realmente sea un, uno a uno con el mundo presimbólico. Es un poquito como decir que esta frase conocida, ¿no? Hay una diferencia entre el dedo que apunta a la luna y la luna misma, ¿sí? Entonces, el símbolo es lo que apunta a la luna. Es lo que, cuando yo te digo tristeza, entonces ese símbolo apunta a una experiencia, pero no es la experiencia misma. El dedo que apunta a la luna no es la luna. Entonces, siempre que estamos en el mundo simbólico, no es un mundo que no sea valioso ni importante, es parte de nuestra experiencia humana, pero creo que tenemos que tener claro que no es la realidad, que es solo un dedo que apunta a la realidad. Y en las psicoterapias corporales, particularmente de manera muy interesante en la que tú platicas, ¿no? El focusing de Eugene Gendlin, se trabaja con esta experiencia que le llama felt sense, que es justamente esa experiencia presimbólica, es la experiencia primordial, cómo es sentida. Y que de alguna manera es más importante la experiencia que la palabra o el símbolo que podemos poner en ella, porque el símbolo siempre va a ser algo que es incompleto, ¿no? Que es inconcluso, que no puede abarcar todo lo que está ahí en la experiencia. Otra manera de entenderlo, uno de mis maestros, un maestro también de Gabriel Ramdas, ¿no? Dice, we are always one thought away, siempre estamos a un pensamiento de distancia, porque cuando vivo en el mundo simbólico, nunca estoy con la luna, siempre estoy con el dedo que apunta a la luna, ¿sí? Entonces siempre estoy a un pensamiento de la realidad. Y los psicodélicos, algunas prácticas meditativas, las experiencias psicocorporales, nos invitan no a desestimar el mundo simbólico, simplemente nos invitan a darnos cuenta que esa es solo una de las capas, pero que hay capas más primordiales, más elementales, ¿sí? Y que vale la pena de alguna manera contactarlas. Más o menos es un poquito como la visión que tengo de lo que platicas. Gracias, Dan. Perfecto, pues si no hay más comentarios, más preguntas, a lo mejor podemos cerrar aquí. Agradecerles mucho el tiempo, la escucha, la apertura ante ¿no? esta apertura de paradigmas, que creo que cuando nos atrevemos a soltar paradigmas podemos crecer, ¿no? Es decir, crecer dentro de las fronteras que tenemos pues es muy difícil. Entonces hay que atreverse a soltar esas fronteras para poder crecer. Muchas gracias, Dan. Totalmente, muchísimas gracias, Dan, por tu ponencia. Y sobre todo, pues también por remarcar, ¿no? La necesidad de este cambio de paradigma que nos ayuda a abrir diferentes fronteras, ¿no? Tanto internas como externas, y sobre todo a ir derrumbando barreras, ¿no? Que es lo que nos complica la interacción entre seres humanos. Entonces, a través de todo esto, pues pues brindamos también las pautas, ¿no? Para el trabajo psicológico que nos ayuden a tener un impacto diferente a la sociedad y no nada más a un nivel individual, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Dan, por tu ponencia, por tu tiempo y espero que hayas disfrutado esta experiencia aquí en el metaverso. Muchas gracias por compartir este espacio. Igual te invitamos, si te quieres quedar a las próximas ponencias, pues aquí nada más te tienes que quedar, o si tienes cosas que hacer, pues lo entendemos. Va, pues gracias y que sea un éxito esta y todas las versiones que sigan del Motus DAO. Muchísimas gracias.
en contacto. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias.